Hola, hola, muy buenas, mi gente. Vamos a seguir con el arte fluido base. Necesitamos un tablero de madera MDF laminado, el más parecido a los muebles de la cocina. Echamos el agua, como siempre en esta técnica necesitamos agua, que es el trabajo sobre húmedo. Nuestra pintura del puring, lo que es pintura acrílica o de pared más cola blanca y agua. Ok, el material principal en esta técnica, o el tutorial de hoy, es este plástico. Fijaos bien, un plástico duro, mi gente, liso y duro. Ok, hemos trabajado con muchos tipos de plástico. Ahí tengo un montón de tutoriales usando el plástico. Depende del plástico, si sea arrugado o fino o liso o grueso, va a dar un efecto. Esto mi gente lo sabe. Entonces, vamos a trabajar y sacar algo chulísimo, mi gente. Algo chulo, chulo. Solo atentos, pocos detalles. Echamos un poco el agua encima del tablero. Ahora, un poco de pintura del puring o pintura también acrílica diluida en agua sirve en esta técnica. Con la esponja, fijaos bien que el tablero está húmedo, llevo la pintura, míralo, está bien húmedo, llevo la pintura en todo lado, así, de esta forma. Ok, hoy vamos a hacer algo chulo, chulo, el más parecido a la pintura encáustica. Esta pintura, la técnica de la pintura encáustica, se trabaja con cera para sacar estos efectos. Ahora que tenemos el tablero ya húmedo, pues míralo. Voy a echar con un pincel el color azul, de esta forma. Líneas, 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 nada más. ¿Ok? Vuelvo a decirlo e insisto, porque ahora como estoy dando en esta técnica, dando clases online, entonces me fijo en lo que falla la gente y no echa bastante agua y esto no da efecto. Ok, echamos el azul y después voy a echar el color rojo así de esta forma. La verdad la gente está contenta con esta técnica y estamos sacando maravillas, maravillas. Míralo de esta forma. Azul y rojo. Ok. Una vez tenemos ya los colores colocados, vuelvo a echar un poco ahí de azul para que dé más tono, para que sea el tono guapo en el centro ahí, sobre todo. Ok. Y ahora toca la magia, hacer la magia solo con un plástico. Pero este tipo de plástico, mi gente. Un plástico duro. Lo pones ahí encima del tablero, míralo. Este grande me lleva todo el tablero. Aplasto de esta forma, aplasto, fijaos bien, poco a poco así, y ahora mira la belleza que nos va a regalar, fijaos, fijaos, mira qué textura, mi gente, algo maravilloso. Vuelvo a decir, estos efectos, estas texturas, salen solo en la técnica o con la pintura encáustica. Poner en Google la pintura encáustica y fijaos los detalles, las texturas, los efectos que da esa técnica. Como mi técnica, el arte fluido base, es mágica, pues puedo sacar con ella lo que quiero y más, mi gente. Ya hemos disfrutado de miles de texturas y efectos en esta técnica y abstractos chulos hechos de una manera muy sencilla. Vale, pues mira, voy a cambiar ahí, voy a poner un poco rojo y un poco de marrón. Esto se puede trabajar para que veáis. Aquí si te sale bonito, no te quedas con ello. Sigue, sigue trabajando porque esta técnica no tiene fin. Mira el azul, por favor, aquí. Los tonos, las texturas, efecto 3D. Míralo, vuelvo a poner. Aplasto otra vez. Ay. Aún el tablero está húmedo. Mi gente, me va a dar más efectos. Aplasto con ganas. Ahí. Y vuelvo a levantar, mi gente. Y por favor, mirar. Mirar, 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 mirar qué belleza. Mira qué textura. Ya vuelvo a decir, solo estos efectos la dan la pintura encáustica que se trabaja con cera. Ok. Y después ponen el calor y salen estos efectos. Yo aquí no necesito ni cera, ni calor, ni nada. Pintura del puring o pintura acrílica diluida en agua encima de este tablero. No solo trabajamos sobre el tablero de madera MDF, es más práctico aquí para enseñaros, pero abajo en la descripción, en los comentarios, perdón, estoy dejando siempre las bases de la técnica, que hay muchas bases para trabajar esta técnica, mi gente. Y también dejo el vídeo donde podéis hacerlo, cómo hacerlo en lienzos. Estoy dejando cómo se prepara la pintura del pudding, ahí el vídeo está ahí, y cómo la acabado. Míralo, por favor, qué belleza. Mira que hicimos ahí con rojo y el marrón, como quedó el azul. Espectacular, mi gente.
Esto encima no tiene fin. Vuelves a ponerlo, el plástico, y sale otra cosa y otra cosa. Diferente, cada vez algo diferente, y puedes desarrollar este abstracto y poner más o quitar. Míralo, una belleza total. Eso es la magia de esta técnica, mi gente. Cuando digo generosa, que nos ofrece, míralo, vuelvo otra vez, sin miedo. Ahí está, hay que seguir trabajando. Son pocos datos, mi gente. Mientras la pintura está húmeda y el tablero está húmedo, pues me da más efecto, me da más textura, más refinada, más detallada. Y eso a mí lo que me gusta. Y míralo, por favor. Una belleza total. Para sacar, para la gente que no sabe pintar, por favor. Esto y le sale, es algo maravilloso. Es magia, mi gente. Eso es magia. Algo chulísimo. Hecho de una manera sencilla, bonita. Y a nuestra técnica junta muchas técnicas, vuelvo a decirlo. Podemos sacar efectos acrílicos, efectos del óleo, efectos de esta pintura encáustica. Y aquí puedes añadir y seguir trabajando, mi gente. Aquí puedes poner otras cosas encima, tenerlo solo como base. Si te gusta así, pues lo dejas secar y después lo barnizas. Y si quieres añadir otras cosas encima, puedes hacerlo y crear más belleza y más abstracto, mi gente, con más aquí y facilidad total para desarrollar tu mente, para desarrollar tu creatividad y hacer cosas chulas, chulas, chulas de una manera sencilla, bonita y muy generosa. Eso es pura terapia, mi gente, es pura terapia. No solamente arte, sino arte y terapia para toda mi gente que lo estamos disfrutando todos. Ok, míralo, míralo. Los detalles, mi gente. El efecto 3D espectacular. Ahora os fijasteis por qué puse primero el color gris, para que se vea aquella parte ahí de la esquina, para que de este tono, míralo, qué bonito. Y la verdad, algo chulo. Si te gusta, pues lo dejas secar y después le das una capa de barniz. Nada más, míralo, mi gente. Esto es lo mismo, de la misma técnica, mi gente, solo que le añadí, mira, está seco el trabajo, solo le falta barniz. Lo que pasa, le echa ahí con una esponja para hacer aquellos árboles, nada más. Nada más que esto ya lo hemos visto para añadir cosas con la esponja, con el pincel o lo que sea, pero nos da un abstracto chulísimo, original, mi gente. Todo aquí es original para mi gente. Es una técnica que la llevo compartiendo con mi gente más de 3 años y lo estamos disfrutando todos. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima, que hay mucho más.